Ok. Acá veo Maximiliano también. Hay otro. No, es el teléfono de mi mami. Ah, ya. Ok. Bueno, vamos a hablar hoy en este mes de abril. Vamos a estudiar someramente, desde luego, varios personajes útiles y sobresalientes en las manos de Dios. Hoy vamos a comenzar con Jetro, el suegro de Moisés. Perdón. El significado de su nombre es excelencia. Jetro significa excelencia. Entonces, nombre que le va muy bien porque su excelencia conducta, que es justamente lo más sobresaliente de la persona de Jetro. La vida de este hombre, que aparece en la escena bíblica sin ningún antecedente que le dé relieve, nos demuestra que Dios puede levantar hombres útiles y valiosos aún de lugares donde nada bueno se pudiera esperar. Entonces, hoy vamos a hablar de este hombre que fue el suegro de Moisés, Jetro. Y quiero que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 2, para dar lectura del versículo 16 al 25. Y vamos a leerlo en forma antifonal. Éxodo 2, del 16 al 25. Cuando tengan todos me dicen amén. Éxodo 2. No se escucha. Éxodo 2. ¿No me escuchan? Ya, no se escucha. ¿No me escuchan? Ahí ya, ahí recién. Ahora sí me escuchan. Versículo 2, capítulo 2, Éxodo, versículo. No. Éxodo 2. Éxodo capítulo 2. Está todo el volumen. Éxodo capítulo 2, del versículo 16 al 25. Y lo vamos a leer en forma antifonal. Yo leo el 16. Dice así. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Versículo 17. Se me cayó el internet. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Versículo 19. Y las parteras. No, estamos en Éxodo 2:19, hermana. Éxodo 2:19. Sí, Ahí no habla de ninguna partera. 19. Versículo 20 dice, Ellos y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Versículo 21. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Versículo 23, estamos en Éxodo capítulo 2, versículo 23. Léanlo, por favor. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y pidió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Versículo 25. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Muy bien.
Mire lo que acabamos de leer. Y aquí vemos a Moisés huyendo y llega a Madián. La historia nos habla de por qué Moisés salió huyendo de Egipto y fue a dar a Madián. En primer lugar, Moisés se encuentra con las hijas del sacerdote de Madián. Huyendo de Egipto, Moisés, cansado del camino, se sentó junto a un pozo al que llegaron 7 mujeres a sacar agua para hacer abrevar las ovejas de su padre. Cuando se disponían a cumplir este trabajo, vinieron unos pastores y las echaron del lugar para ocupar ellos el sitio y atender a sus rebaños. Fue entonces cuando Moisés se levantó sin duda, contrariado por la conducta de estos pastores, y defendió a las mujeres y permitió que ellas sacaran el agua necesaria para su rebaño. El proceder de Moisés seguramente impresionó a estas mujeres, porque era costumbre que los hombres prevalecieran en una circunstancia como la que se acababa de mencionar. En otras palabras, Moisés aquí se hizo conocer, y de 7 mujeres todavía. Entonces, aquí vemos la actitud de Moisés tratando de ayudar y tratando de hacer que las cosas sean agradables delante de Dios. En segundo lugar, la hospitalidad de Jetro. Aquí todavía Jetro no conocía a Moisés, pero las hijas lo habían conocido. Cuando las 7 hijas llegaron a la casa, le informaron a su padre de lo que había sucedido y sobre todo hicieron énfasis en la generosidad del varón egipcio, que así fue como lo identificaron a Moisés, pensando que era egipcio y no israelí. Jetro le dijo a sus hijas que habían hecho mal en no invitar a ese varón para decirle en forma práctica cómo agradecían su gentileza. Por esta razón fueron a buscarlo y lo trajeron a la casa, y se resalta sin duda ninguna la hospitalidad de Jetro y el deseo de reciprocar un servicio. No le parecía justo que pasara por alto un gesto así sin su debida recompensa. Por lo tanto, la urgencia con que fue llamado Moisés mostraba el carácter de Jetro. En tercer lugar, Moisés se casa con Séfora. Aquí es algo interesante. La presencia de Moisés en casa de Jetro fue en un principio la de un extraño que llegaba a un hogar del cual él nada sabía. Ni la gente que allí vivía tampoco conocía nada sobre él. Seguramente, transcurrido un buen tiempo, Jetro convino que Moisés se uniese a su hija Séfora, y de esta manera el extraño dejaba de serlo para sumarse a esa familia. Como resultado de esta unión, nació el primogénito, el cual le puso por nombre Gersón, recordando que él era un forastero en tierra extraña. Es decir, Moisés recordó que él era un forastero y por eso le puso el nombre de su primogénito, Gersón. En segundo lugar, un yerno comprometido y un suegro comprensivo. Repito esta parte. Un yerno comprometido y un suegro comprensivo. Vamos a la Biblia nuevamente y leamos Éxodo capítulo 4 del versículo 18 al 20. Éxodo capítulo 4 del 18 al 20. Dice así: así se fue Moisés
Y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Miren lo que está aconteciendo aquí en este pasaje bíblico que acabamos de leer. En primer lugar, Moisés habla con su suegro, cosa que ahora los yernos no lo hacen. Los yernos tienen miedo de hablar con su suegro o los suegros tienen miedo de hablar con los yernos. Entonces, según parece, Moisés y Jetro llegaron a ser buenos amigos. Y transcurrido algún tiempo, Moisés sintió el deseo de regresar a Egipto para saber cómo estaban sus hermanos y ver si tenían la posibilidad de ayudar. Aunque Jetro amaba a sus hijos, no puso ningún reparo en que Moisés se fuera con Séfora y sus hijos. El retorno a Egipto tenía seguramente algunos propósitos. Presentar a su esposa e hijos y luego ver la posibilidad de lo que pudiera hacer por sus hermanos. La atracción de la familia siempre es algo fuerte. Y en el caso de Moisés, esto era muy importante, el volver a encontrarse con los suyos y ver a los que tanto amó. En segundo lugar, Moisés y Aarón frente a Faraón. Aquí vamos a abrir la Biblia en Éxodo capítulo 5 para leer los primeros 4 versículos. Dice Éxodo capítulo 5, los primeros 4 versículos. Dice así: Moisés y Aarón ante Faraón. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con pestes o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Miren lo que está aconteciendo aquí en esta parte cuando Moisés y Aarón se enfrentan a Faraón. De acuerdo con los planes de Dios, los 2 hermanos debían presentarse ante el monarca egipcio. Moisés, el escogido por Dios en cuanto a las maneras de hablar a Faraón, y Aarón, al comunicador de lo que Moisés le dijera. La petición era muy clara. El Señor dice estas palabras: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Pero aquí vemos la reacción del faraón, por supuesto, que fue negativa. Dijo no conocer a Jehová Dios y acusó a los 2 hermanos de hacer que los israelitas se distraigan de su trabajo y no los cumplan como tenían de costumbre, y por esta razón ordenó a sus capataces
que aumentaran las cargas de trabajo al pueblo de Israel. En tercer lugar, hermano, la vara de Aarón. Aquí vemos el accionar de Dios de una manera muy clara y eficaz. Vamos a Éxodo capítulo 7 y vamos a dar lectura a los versículos del 8 al 12. Y quiero que usted lea conmigo. Éxodo, estamos en Éxodo capítulo 7, desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Yo leo el 8, ustedes leen el 9, así hasta terminar. Dice Éxodo capítulo 7, versículo 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, versículo 9. Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échale delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová les había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Miren lo que está aconteciendo aquí en este pasaje bíblico. La vara de Aarón, aunque Moisés era el número 1 en los planes de Dios para la salida del pueblo de la esclavitud de Egipto, sin embargo era Aarón el que tenía las acciones y el que llevaba adelante los propósitos de Dios. Como el faraón no cede a las peticiones de los que los hermanos comienzan ahora la serie de plagas sobre Egipto, y la primera tiene que ver con la plaga de la sangre. Dios le dice a Moisés lo siguiente: si Faraón os respondiere diciendo, mostradme milagro, dirás a Faraón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Miren, hermanos, de aquí en adelante la vara de Aarón es manejada para diferentes acciones y nada se hizo sin que esta vara manejada por Aarón tuviera alguna actividad. Es decir, aquí no es la vara de Moisés, y no es Moisés, es Aarón, Dios usando a Aarón. En tercer y último lugar, Jetro visita a su yerno. Vamos a Éxodo capítulo 18 y nuevamente vamos a leer en forma antifonal. Éxodo 18 del versículo 1 al 27. Abra su Biblia. Éxodo 18 del 1 al 27. Yo leo el versículo 1. Dice así: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Versículo 2. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Versículo 4. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este,
Vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado, junto al monte de Dios. Versículo 6. Y dijo Moisés, yo tu Yo, tu suegro, Jetro, Jetro, vengo a ti, con tu mujer y sus dos dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó. Y preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. 8. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Versículo 10. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció con ellos. 12. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Versículo 14. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía en el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. 16. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. 18. Desfallecerás del todo, tú y tú también, y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Estás tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Versículo 20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. 22. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así llevarás las cargas de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mande, tú podrás someterte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes el pueblo sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. 26. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro
y este se fue a su tierra. ¿Qué es lo que está aconteciendo aquí, hermano? Cuando Jetro visita a su yerno, en primer lugar, Jetro reintegra a la familia, confirmando su espíritu conciliador. Jetro viene a Moisés con los hijos y la mujer de este, porque es evidente el afán de este hombre en que la familia vuelva a unirse y de esta manera puedan consolidar los lazos que los une y sobre todo para que los hijos reciban la orientación realmente conjunta de su padre. Es decir, estaban separados los hijos y la mujer porque Moisés había regresado hacia acá. Entonces Moisés recibe con agrado a su suegro Jetro, así como también a su mujer y a sus hijos. Y después de los saludos preliminares, Moisés contó a su suegro todo lo que Dios había hecho por su intermedio, sacando al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Los versículos 10 al 12 nos muestran que su yerno, que realmente que nos muestran que Jetro está aquí muy complacido por lo que ha hecho su yerno Moisés, al mismo tiempo que tiene un gesto considerado por algunos como una decisión de reconocer al Dios vivo y verdadero. Es decir, recordemos que Jetro no era israelita, pero Jetro, viendo la actitud de Moisés, estaba pronto a conocer al Dios vivo y verdadero. En segundo lugar, Jetro aconseja a Moisés. Miren, hermanos, sumando a todo lo que hemos dicho de estos dos hombres, aquí aparece algo nuevo en él. Jetro se nos presenta como una persona de gran sentido de observación. Se detiene a mirar lo que hace su yerno y ve cómo la gente viene a él para consultarlo y a pedirle que absuelva su problema. Observó además Jetro que Moisés luce un rostro cansado y tomándolo aparte, como lo hiciera un padre a su hijo, lo aconseja y le hace recomendaciones puntuales que están contenidas en los versículos del 19 al 23 que ya leímos. Por último, Moisés obedece a su suegro en el consejo, lo que hoy en día difícilmente lo haría un yerno obedeciendo a su suegro. La forma tinosa con que Jetro habla a su yerno Moisés y lo que le dice en el versículo 23 le dice lo siguiente: si esto hicieres y Dios te lo mandare, es decir, yo te sugiero y también te recomiendo estas cosas, pero el que le manda hacerlo es Dios. Dios estaba en el asunto. Todo esto persuadió a Moisés que cuando lo recomendó su suegro provenía de Dios, así que lo aceptó de buena gana y desde aquel día Moisés entregó parte de sus enormes responsabilidades a hombres eficaces que lo ayudaron a llevar las cargas del pueblo israelita. Miren, amados hermanos, estamos viendo lo que Moisés realizó y cómo fue obediente a la voz de Dios y también escuchando los consejos de su suegro. Nos preguntamos en esta hora, ¿por qué los suegros no son bien vistos por los hijos políticos? O viceversa, ¿por qué las suegras no son bien vistas por las nueras? ¿Sabe usted la respuesta?
Después me la dice. Tiene 2 vías. 2 días. 2 vías, 2 vías. 2 vías. La respuesta tiene 2 vías. 2 vías, muy bien. Claro. Miren, hermano, esto es algo que alguna vez debe discutirse en una forma amplia para tener una respuesta correcta y adecuada, por cuanto existen algunas especulaciones acerca de este tema. Es probable que una respuesta a esta pregunta sería, porque algunas veces tratan de intervenir en la vida de sus hijos políticos, dando órdenes y recomendaciones que llevan algún tipo de autoridad. Por regla general, esto sucede cuando los jóvenes recién casados van a vivir a la casa de ella o a la casa de él. Y esto permite que los suegros se den cuenta de las cosas que están ocurriendo en ese noble hogar y entonces ellos, con la mejor intención, tratan de orientarlos a la vez que también tratan de corregirlos de algunos errores reales o supuestos que tienen la joven pareja. Es por esta razón que cuando aparece un suegro como Jetro en la historia humana, hombre tinoso y respetuoso de los derechos ajenos, ese hombre se presenta como signo especial y hasta extraordinario por la manera en que se condujo frente a su hijo político. Aunque Jetro era un sacerdote de Madián, seguramente hombre de mayor edad y ventajas de años sobre Moisés, la forma en que lo orientó y aconsejó fue tan tinosa que su yerno no pudo menos que oírlo y respetarlo por su sabiduría y sobre todo el modo en que dijo las cosas. La manera tinosa en el hablar siempre es importante en todas circunstancias. Y la forma como lo hizo Jetro lo pone en evidencia como un hombre cuerdo y sensato que sabe hablar correctamente y sabe decir las cosas a su debido tiempo y con sazón. Quiero acatar algo sobre esto que estamos estudiando. Alguien dijo estas palabras. Un padre hablando a su hijo, el hijo le responde lo siguiente: Padre, no puedo oír lo que tú me dices y no lo puedo hacer porque tus hechos hablan más alto que lo que tú me estás hablando. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Podríamos decir con estas palabras, ¿qué autoridad tiene un padre de decirle a su hijo que no hable malas palabras cuando él las habla? ¿O qué autoridad tiene un padre de decirle que no fume cuando él fuma? ¿O qué autoridad tiene un padre de decirle que no beba cuando él bebe? Bueno, aquí está la aplicación de esta lección del día de hoy. Hay en las Sagradas Escrituras algunas formas de aconsejar que son dignas de mencionar. Una aparece en el Antiguo Testamento y la otra en el Nuevo Testamento. El personaje consejero del Nuevo Testamento se llama Gamaliel. Se trata de un hombre sabio y prudente que en una situación difícil en que las autoridades religiosas debían tomar una decisión, él dio una orientación correcta en cuanto a la manera que debían conducirse con los apóstoles de Cristo que seguían anunciando el evangelio en forma consistente. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. En el consejero del Antiguo Testamento encontramos a Jetro.
Lo que se resalta aquí en la vida de este hombre es la habilidad para dar un consejo. Como padre político de Moisés, tenía una autoridad moral sobre él. Sin embargo, después de presentarle su consejo, apoyado en la observación y con todos los detalles que uno puede imaginarse, le dice lo siguiente: si esto hicieres y Dios te lo mandare. El consejo de Jetro es bueno, pero la práctica tiene que hacerla según el dictamen de Dios. Y esto es lo que nosotros estamos estudiando en esta hora. Hemos visto a Jetro, el suegro de Moisés, cómo le da un consejo y cómo Moisés escucha el consejo y lo lleva a la práctica. Vamos a las preguntas. Vamos a ver si entendimos el mensaje, el estudio de esta noche y le prestamos atención. Hay hermanos que toman apunte, hay otros que se le queda grabado. Vamos a ver cuántos están allí. La primera pregunta. A ver, ¿cuántas hijas tenía el sacerdote Madián? Ahí las quiero ver. ¿Cuántas? 7. 7 hijas. Muy bien. 7. El número perfecto. El número perfecto. Segunda pregunta. ¿Cómo se llamó el primer hijo de Moisés? Arzón. Ahí lo quiero ver. Gersón. Muy bien. No es Gerson, sino Gersón. Tercera pregunta. ¿Cuál era el nombre? Ahí está facilita. ¿Cuál era el nombre del suegro de Moisés? Jetro. Jetro. Escucho eco. Vamos a la última pregunta. La última pregunta dice: ¿cuál fue el consejo que le dio Jetro a Moisés? ¿Cuál fue el consejo que le dio Jetro a Moisés? Ahí los quiero ver. Que ponga a jueces, por decirlo así, de 100, de 50 y de 10, y que los más difíciles para que le ayuden a dar consejos al pueblo de Israel. Muy bien, Gaby, te felicito, Gaby. Muy bien. Ok, hermanos, este ha sido el estudio de hoy y vamos a memorizar nuestro texto que está en Éxodo 18:23. Éxodo 18:23, que dice así. Vamos. 1, 2 y 3. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Éxodo 18:23. Una vez más. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Éxodo 18:23. La última, por favor. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Amén, hermano. Este ha sido el estudio de hoy, que empezamos en este mes de abril a hablar de hombres sobresalientes en lo que tiene que ver en las manos de Dios. Y hemos empezado con Jetro. La próxima semana, si Dios no ha venido, estaremos hablando de Aarón, otro hombre que realmente fue usado por Dios y que fue hermano de Moisés. Entonces, si Dios no ha venido, si el Señor no ha venido, estaremos viéndonos la próxima semana. Y no se olvide que este domingo, hermanos, tendremos Santa Cena. Este domingo tendremos Santa Cena, así que vaya ya comprando su juguito de uva y su galletita o su pancito para celebrar la Santa Cena este domingo. No se pierda el mensaje de este domingo, que es el domingo de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y estaremos, Dios mediante,
a las 11 del día. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar y también recordemos a los hermanos que no se olviden de sus ofrendas, de sus diezmos. Hermanos, háganmelo llegar porque Dios les ha bendecido, nos ha bendecido a cada uno de nosotros. Oramos, hermanos. Soberano Señor, muy agradecidos estamos por tu palabra, por el estudio de hoy. Gracias por tu pueblo reunido el día de hoy. Gracias por nuestros hermanos, por cada familia. Derrama una bendición especial sobre cada uno de ellos. Abre las ventanas de los cielos, derrama bendición sobreabundante. Padre, que tu presencia siempre nos acompañe cada día. Bendícenos como solamente tú sabes hacer. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios bendiga sus vidas. Nos estamos viendo el domingo. Maxi, buenas noches.